Te invito para que oremos por la palabra que el Señor tiene para darnos a ti y a mí este día. Señor, una vez más estamos ya en el momento sentados alrededor de la mesa espiritual para recibir el alimento que tú nos das. Gracias por él. Bendícelo, Señor. Que sea poderoso y que impacte en nuestras vidas. Con tu Espíritu Santo ilumina, Dios mío, nuestro ser. Llévala a nuestro corazón, al centro de nuestra vida, donde está el timón, Dios mío, en nuestro corazón, para que allí sea depositada. Cual semilla que cuando cae en la tierra produce fruto. Que eso mismo haga con nosotros. Glorifícate, Señor, en ella. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hemos estado hablando una serie de enseñanzas muy interesante. El título de nuestra serie de enseñanzas es Creer no es suficiente. Hay que pensar como Él. Y cuando digo esto, no quiere decir que se necesita algo extra para recibir la salvación. Para recibir la salvación solo es cuestión de creer. Se recibe salvación. Pero hay algo que tú y yo necesitamos comprender. Hay un propósito de Dios adicional solamente que seamos salvos. El plan de Dios es que el mundo entero le conozca. Pero si tú y yo recibimos la salvación, creemos en Él, recibimos la salvación y con eso nos conformamos, a través nuestro se bloqueará el canal de flujo para que la salvación llegue a otros. Nadie va a creer en la salvación que está en nosotros si nuestra vida no se transforma. Por esa razón, a eso es a lo que me refiero cuando digo, creer no es suficiente. Necesitamos modificar nuestro estándar de pensamiento, renovar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada. Y para que eso suceda, tenemos que pensar como Jesús. ¿Ok? El domingo pasado tuvimos una enseñanza. Pensar como Cristo es ver más allá de la lógica humana. Y el día de hoy, hermanos, nuestra enseñanza lleva por título Viviendo con mentalidad de reino en este mundo. La mentalidad de reino era la manera como pensaba Jesús. Y quiero hablar sobre este tema. Es un tema sumamente importante y puede marcar una diferencia en nuestro cristianismo. Y la vamos a revisar esta enseñanza como normalmente lo hacemos en 3 puntos importantes. Y estos 3 puntos importantes que vamos a abordar son los siguientes. El primer punto, la mentalidad de reino ve lo invisible como más real que lo que sí vemos. Para aquel que tiene mentalidad de reino, lo que no se ve es más real que lo que sí se ve. Y vamos a abordarlo en este punto de una manera vamos a intentar que sea muy entendible. El punto 2 que vamos a analizar es la mentalidad de reino cambia nuestra manera de entender la abundancia. Y el punto número 3, la mentalidad de reino, se enfoca en una vida de propósito, no en sobrevivir. Y va a ser muy interesante desarrollar cada uno de estos puntos. Y antes de entrar en el primer punto, quiero llamar tu atención para entender algunas cosas básicas y fundamentales en relación a la definición de lo que es la mentalidad de reino. Y quiero decir lo siguiente. Muchos creyentes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero hemos seguido limitados por lo terrenal, por nuestro ser natural. Nuestro cristianismo está limitado por nuestra naturaleza humana. Porque seguimos viviendo según el sistema de pensamiento que domina a este mundo. El sistema de pensamiento natural. La manera natural de pensar humana, eso nos limita. Eso nos está impidiendo. Y mientras nuestra mente siga funcionando con el mismo sistema de pensamiento de este mundo, la vida de reino no se podrá manifestar en nosotros. Porque quiero que nos quede claro, hermanos, Dios nos ha llamado para
que nosotros seamos sus hijos, para perdonarnos, pero no acaba ahí el plan de Dios. Él quiere que vivamos en su reino aquí en la tierra. Y es muy distinto y lo necesitamos comprender. No se trata nada más de haber aceptado a Jesús y ya. Dejé de fumar y ya. Se trata de que nuestra vida manifieste la vida de reino, y esa vida de reino es algo que mucho creyente no ha entendido, no ha comprendido. Jesús vino a enseñarnos que podemos vivir en la tierra, pero con mentalidad de reino. Él vivió sin regirse por el sistema que rige a este mundo. Él miraba como mira el Padre. Él hablaba como el Padre. Él vivía y hacía las cosas, él hacía lo que veía hacer al Padre. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pues bien, por eso la vida de Jesús evidenciaba milagros, evidenciaba cosas sobrenaturales, porque él hablaba, pensaba y actuaba como el Padre. Y es algo que a nosotros los creyentes, a la iglesia, hoy nos hace falta entender. Mira, la mentalidad de reino no es algo místico, no es algo espiritifláutico. Es una forma de pensar que produce una forma de vivir. Es pensar como pensó Cristo, como pensaba Cristo, y eso produce una forma de vivir. Es pensar centrados en Dios, en sus principios y en su propósito, y requiere que renovemos nuestra mente para ver las circunstancias como Dios las ve. Dios ve las circunstancias distinto a nosotros. La mentalidad de reino ve las adversidades diferente a como las vemos los seres humanos que actuamos desde el temor. La mentalidad de reino es distinto, ve las cosas diferente, y lo vamos a ir comprendiendo conforme vayamos avanzando. Jesús no vino solo a salvarnos, nos enseñó a vivir aquí en la tierra con la mente del cielo. Por eso hay que pensar como Él, para vivir como Él. Jesús nos enseñó a vivir en este mundo limitado, pero sin que seamos limitados por el mundo. Jesús no vivía limitado por el mundo, porque Él se desempeñaba, se desarrollaba de una forma superior. Él veía algo que no veían el resto. Él se conducía de una manera diferente a cómo se conducían los seres humanos de su tiempo y aún del tiempo actual. Entonces Jesús no era limitado por este mundo. ¿Cuál era la razón? Su manera de pensar. La Biblia dice esto en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo que estaba Jesús permanentemente haciendo. Él ponía la vista en las cosas invisibles, en la verdad eterna de Dios. Tenía su enfoque directamente puesto en el Padre y actuaba, pensaba lo que el Padre actuaba, pensaba. Hoy vamos a hablar de esta mentalidad de reino, donde la fe no solo es creer en Dios, sino ver la vida como Él la ve. Esto es mentalidad de reino, ver la vida como la ve Dios. Y no significa... Mentalidad de reino no significa ignorar las circunstancias. No, hermanos. Significa interpretarlas desde lo que Dios ha dicho. No desde lo que percibimos. No desde lo que nosotros vemos. No desde lo que nosotros pensamos como seres humanos naturales, finitos. Y hermano, si aprendemos a pensar como Él,
nuestra realidad manifestará su reino aquí en la tierra. ¿Ok? Punto número 1. La mentalidad de reino ve lo invisible como más real de lo que sí vemos. Mira, la mente humana reacciona solo a lo que ve. Es decir, lo que ve determina lo que siente. Te lo voy a demostrar. ¿Qué sientes o qué sintieras? Imagina, vuela en tu imaginación. Imagina esto. Imagina que en tu tarjeta de banco, no sé cuál tengas, a lo mejor tienes Banorte, Banamex, tienes BBVA, la que tengas. Imagínate que en esa cuenta hay 93 millones de pesos. Qué felicidad. Se ríen solos, nomás por imaginarse. Hay 93 millones de pesos. Fíjate bien, por lo que vemos, sentimos. Así responde el ser humano, así respondemos. Entonces, si vemos que nuestra cuenta de banco no tiene nada de dinero, David, y estamos acercándonos al fin de mes, y hay que pagar entre rentas, esto, aquello, lo otro, tenemos que pagar 23,000 pesos. David, ¿qué sientes? Estamos llegando al fin de mes. La cuenta de banco está sin nada de dinero. Temor. Eso es pensar con este pensamiento humano. Es natural. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, si hay dinero, hay paz. Si no hay dinero, no hay paz. Si hay salud, hay gozo. Nos sentimos súper. Si todo va bien, la fe está firme, está fuerte, no, Dios es real. Pero cuando hay problemas, cuando hay circunstancias adversas, dudamos de Dios y hasta renegamos contra Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos afectados. Lo que vemos determina lo que sentimos. Y sabes una cosa, eso es normal, es natural, es comprensible. Pero quiero decirte, la mentalidad de reino vive desde la verdad eterna de lo que Dios ha dicho. Y quiero ayudarte a comprender esto. La mentalidad de reino vive desde la verdad eterna de lo que Dios ha dicho. Es decir, lo que Dios dice es permanente, ¿verdad? ¿Verdad que dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, mas mi palabra permanece para siempre? Es decir, lo que Dios dice es permanente, es eterno, ¿sí? Entonces, la mentalidad de reino se basa desde la verdad eterna de lo que Dios ha dicho. Y yo quiero preguntarte, vas al médico y te dice el médico, Señor, quiero decirle que hicimos los estudios y tiene cáncer de colon, grado 4 de 7. ¿Qué empieza uno a sentir al momento en que nos dicen tiene cáncer de colon? Fíjate bien, lo que vemos y nos da los resultados. Fíjate bien, nos da los resultados y los resultados dicen que tengo cáncer, grado 4 de 7. Híjole, salgo de ese lugar porque estoy viendo el reporte y yo estoy teniendo síntomas y el doctor ya me dio el diagnóstico y entonces yo siento que el piso se me mueve, se abrió la tierra y está por tragarme, porque yo por lo que veo eso determina lo que siento. Y yo, hijo de Dios,
aún siendo hijo de Dios, veo eso, vivo eso y me voy tambaleando. ¿Por qué razón? Porque lo que veo determina como hombre lo que siento. Pero la mentalidad de reino vive desde la eternidad, desde la verdad eterna de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios al respecto de enfermedades? En su llaga fuimos curados. Eso dice la Escritura. Esa es la verdad eterna, inmutable, que no cambia. Pero estamos viviendo con mentalidad de este mundo y estamos tambaleándonos. Nuestra fe pierde fuerza, pierde su esencia, porque está enfocada en el diagnóstico que nos dijeron y no en lo eterno, no en el cielo, no en Dios. Mira, Jesús cuando andaba aquí en la tierra, hubo un momento en el que estuvo frente a un paralítico, ¿verdad? Toda la gente que estaba alrededor estaba escéptica, pensando, sintiendo, desde lo que ve, está paralítico. ¿Cómo? Tiene 28 años en el estanque de Bethesda y aquí viene Jesús y... ¿Cómo voy a sanar si es que cuando viene el ángel mueve el agua y para cuando yo quiero entrar ya otro y me ganó? Y este hombre estaba con actitud de víctima, de pobrecito. No, pues es que otros me ganan. No, pues es que otros son más rápidos. No, pues, como que eso es lo que pasa al ser humano. Y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate bien, Jesús, cuando vio al paralítico, Jesús no vio la enfermedad. Jesús no enfocó en lo que era real, en lo que estaba realmente pasando. Estaba paralítico, tenía 28 años sin poder caminar. Pero Jesús no enfocó en la enfermedad. Jesús enfocó en lo eterno. En Dios no hay enfermedad. Desde allí Jesús vio al paralítico y lo vio sano porque Jesús veía salud. Lo vio Jesús cuando vio al paralítico, dijo, aquí hay una gran oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Y esa actitud, esa mentalidad de reino en Jesús es lo que atrajo el milagro. Gracias a Dios. Porque el enfoque no está en lo de este mundo, en lo de esta tierra, en lo que es visible. No está en lo que dice el diagnóstico. La hoja donde dice que tiene cáncer de colon. La mentalidad del reino enfoca en lo eterno. Jesús cuando se acercó con Marta y María, había muerto su amigo Lázaro. Y le dijo Jesús a Marta, ¿dónde está el sepulcro? Y Marta iba mortificada. Iban caminando hacia el sepulcro y Marta decía, Dios mío, que no se le ocurra. Y le dice a Jesús, Jesús, sé prudente, ya tiene 4 días, ya hiede, ya huele mal. Pero Jesús no tenía su vista en la muerte. La muerte allí estaba, real, era real, ahí estaba. Pero Jesús no estaba enfocando en la muerte. Es más, Jesús, Él era la primicia de la resurrección y la vida. Y Jesús se enfocaba en la vida, en la resurrección y en la gloria de Dios manifestada. Y esa mente de Jesús, en conformidad con la mente y los pensamientos del Padre, es lo que determinan que lo sobrenatural se manifieste, que lo que no se ve sea más real que lo que sí se ve. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, su yo humano
Sabía que lo iban a azotar, que lo iban a golpear, que iba a ser herido, que iba a derramar su sangre, que Jesús sabía que iba a entrar en semichoque hipovolémico de tanta sangre perdida, tanta herida. Jesús veía todo eso, pero no vio el sufrimiento, no vio el proceso. Jesús lo que vio fue la redención del mundo. Estaba enfocado en eso. Tenía su enfoque en lo eterno, no en lo pasajero. El dolor, las heridas, todo eso dura por unos pocos días, por unas pocas horas. El sufrimiento, somos demasiado sensibles a él. Empezamos a sufrir o a tener dolor, a tener carencia de algo tan poquito, y en poquito tiempo, en poquito que empezamos a sufrir, nos derrumbamos y empezamos a renegar contra Dios. No somos capaces de sobrellevar en fe, poniendo nuestra vista en lo eterno, sabiendo que Él desea para nosotros libertad, vida, salud. Pero somos muy pequeñitos en nuestra manera como interpretamos las circunstancias. En la mentalidad de reino se le da más valor a lo que no se ve que a lo que sí se ve. Y mentalidad de reino es lo que Jesús vino a traernos, no nada más, salvación. Mira, hermano, la mentalidad de reino es creer que tenemos todas las cosas, aunque no las veamos. Aunque no las veamos, es ver el propósito de Dios, no el problema. Es ver la promesa, no el proceso. Es ver la victoria, aunque todo parezca que vamos hacia la derrota. Cuando David vio a Goliat, ¿qué es lo lógico? ¿Quién iba a tener la victoria? ¿Qué es lo lógico? Goliat. Toda la balanza estaba inclinada a Goliat. ¿Pero qué hizo David? Interpretó las circunstancias no desde lo visible, no desde lo que sentía por lo que veía, sino que interpretó todo desde la fe, porque la fe es lo que nos conecta con lo invisible, con lo eterno. Esa es mentalidad de reino, hermanos. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego también la escritura en Mateo 17:20, hubo un momento en el que Jesús se le acerca la multitud y venía un hombre diciéndole: es que ora por mi hijo, es lunático, está endemoniado. Y los discípulos han orado y no ha sanado. Y entonces Jesús se acerca con los discípulos y les dice, los discípulos le preguntaron: ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los milagros suceden no cuando pensamos, no cuando razonamos con mentalidad humana, natural. Los milagros suceden cuando pensamos y cuando actuamos con mentalidad de reino. Es una mentalidad diferente. Es una mentalidad que no ve las circunstancias, no le da crédito que es más real a lo que ve, sino a lo que cree en lo eterno. Y si Jesús ha dicho, Claudia, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo que Dios ha dicho.
Y cuando tú y yo conectamos con lo que Dios ha dicho, y pase lo que pase, nos aferramos a ello, porque tú lo dijiste, Señor. Y allí nos mantenemos. Eso es mentalidad de reino. Por eso Jesús decía, haz que pase de mí esta copa, porque como hombre estaba sufriéndole. Pero dijo, pero no sea como yo digo, que sea como tú digas. Es cambio de mentalidad humana a mentalidad de reino. ¿Te das cuenta? Y estamos expuestos todos nosotros a eso. Se vale. Pero lo que no se vale es que pasemos toda nuestra vida en esta tierra como hijos de Dios sin entender lo que es mentalidad de reino y sin vivirla. Eso sí no se vale. Hermanos, la mentalidad de reino es aprender a mirar lo que Dios ha dicho, no lo que ven nuestros ojos. Ya lo dije de una forma o de otra. Y quiero, para entender todavía más esto, quiero que imaginemos algo. Todos estamos frente a una pantalla, estamos viendo una película muy emocionante. Todos. Estamos viendo el actor principal, la actriz principal, y está la trama increíble, pero está en el acme de la película, en el corazón de la película, lo más emocionante. Y los personajes principales, casi siempre eso es lo que pasa, se encuentran en su peor momento. Están en un punto en el que casi pierden la vida, hay unas adversidades, todo está en contra, todo parece ser que los actores principales van a perecer, van a morir. ¿Pero qué creen? En las películas, normalmente los actores principales no mueren, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero imagínate que tú no sabes lo que va a pasar, pero en ese momento de estar viendo la película, alguien así en 2, 3 palabras, pum, 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 te dice el final. Te la spoilea. ¿Cómo dicen? ¿Así? Spoilear. Te la spoilea. Y entonces todo el mundo que estamos viendo la película, ¡ay! ¿Por qué te pones a decir el final? Como que la emoción, nos encanta el sufrimiento, nos encanta vivir ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ya dijo el final, que chale, pues. Y entonces ya vemos la escena, lo que nos tenía mordiéndonos las uñas y demás. Ahora lo vemos, ya sabemos que va a salir adelante. Y entonces como que ya uno se relaja y uno ve todas las escenas críticas y demás, lo peor de toda la trama. Ya uno la ve, pues es que ya me dijeron que pues, al final si se va a casar con él o si se va a casar con ella. ¿Sí me explico? Normalmente así pasa. Yo quiero decirte algo. En el reino de Dios pasa lo mismo. Pero a ver, quiero preguntarte, ¿dónde está el reino de Dios? Para empezar. Dentro de nosotros. ¿Dónde piensas que está el reino de Dios? En Jesús, pero o sea, en nosotros. Y si Jesús está en tu corazón, entonces ¿dónde está el reino? Ok, por favor, quiero que entendamos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él lo traía. Porque Él es el reino. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? No lo olvides, hermano. Está en tu corazón. Tú estás en tu reino. Pero para que ese reino se manifieste, necesitas renovar mente. Porque el hombre actúa en función a lo que piensa. Y si todavía pensamos con los patrones y los hábitos del pasado, entonces nuestra vida no manifiesta la vida de reino, manifiesta la vida natural como cualquier otro ser humano. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, estábamos en la escena de que nos espolearon el final. En el reino, la vida de fe, así es como estas películas. Siempre la voluntad, el propósito de Dios se va a cumplir. Siempre.
El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es que nos vaya bien. El deseo de Dios es que el mal no triunfe sobre el bien. El deseo de Dios es que siempre sus hijos obtengamos la victoria, porque somos más que victoriosos. Eso dice la Escritura, eso es lo que dice la verdad eterna. Y eso se va a cumplir siempre, aunque ahorita estemos en el piso. Pero necesitamos fortalecernos en esa mentalidad. Si ya sabemos que Dios nos va a sacar del problema, si ya sabemos que Dios, todo, ya sabemos cómo va a terminar, ya conocemos el final, porque eso es lo que pasa en el reino, porque tenemos a Dios con nosotros, porque vivimos miserables. ¿Por qué dejamos sucumbir nuestra fe? Porque enfocamos en lo que vemos. Y no hemos aprendido que nuestro enfoque no debe estar en lo que vemos, sino en lo eterno. Por eso nos dijo, leímos el versículo anterior, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es mentalidad de reino. Hermanos, cuando tú y yo comenzamos a ver lo invisible como más real, nuestra vida de fe deja de ser una teoría y empieza a manifestar cosas sobrenaturales. Muy importante, la mentalidad de reino no niega la realidad visible, la redefine, dándonos la capacidad para ver desde la realidad invisible. No dice, esto no existe. No, lo que dice es que esto no tiene la última palabra. Cuando nos dan escrito en un papel, usted tiene cáncer de colon, debemos de entender que eso no tiene la última palabra. Aunque sea real, no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque nuestra vida no se rige por este mundo. Se rige por lo eterno. Porque Cristo mora aquí en mi corazón, solo por eso. Yo ahí habría dado un aplauso, pero de veras. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a no perder la mentalidad del reino. Necesitamos aprender a vivir permanentemente con esa mentalidad. A pesar de lo que estemos viendo, hermanos. ¿Sí? A pesar de lo que estemos viendo. Por esa razón hay muchos cristianos que son hijos de Dios, pero llegamos a vivir vidas miserables porque nos desenfocamos de lo eterno y empezamos a poner la vista en lo que vemos. ¿Sí? Empezamos a ver las adversidades y entonces se llena nuestro corazón de temor. Y cuando se llena nuestro corazón de temor, entonces nosotros empezamos a vivir sofocadísimos, con miedo. E incluso dudamos de que Dios nos oiga porque estamos enfocando en las circunstancias e interpretamos todo desde nuestra escasez, desde nuestra orfandad. Sentimos que Dios no nos ama, que no nos escucha. Estamos oyendo mentiras y las estamos creyendo. Estamos pensando como piensa el mundo y no con mentalidad de reino. Jesús vino a enseñarnos a vivir así. Así que necesitamos tú y yo confiar y vivir más como Él vivía, interpretando todo desde la abundancia del reino. Aunque nuestros ojos vean inseguridad y vean escasez. Debemos de poner la mira, eso es fortalecernos en fe, poner los ojos en el blanco que es Él, y Él se va a encargar de que las circunstancias cambien a nuestro favor. Pero toma tiempo. Y es a eso a lo que tú y yo no somos pacientes. Entonces, si tú y yo aprendemos a pensar como Cristo,
Entonces, también debemos aprender a vivir como Él, ¿verdad? Creyendo en la abundancia del Padre, aun cuando todo alrededor grite escasez. Y entramos al segundo punto, y me voy a empezar ya a ir más rápido, porque el primer punto era bases, era comprender, era colocarnos en perspectiva, comprender, entender dónde y de qué estamos hablando. Y este punto y el que sigue son más rápidos. El segundo punto, la mentalidad de reino cambia nuestra manera de entender la abundancia. Hermanos, el mundo nos enseña que abundancia es tener mucho, ¿verdad? Y cuando tenemos mucho, nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque enfocamos en la abundancia. Nuestra confianza está en nuestra cuenta de banco, no está en el cielo. Y si en nuestra cuenta de banco hace falta, entonces nos sentimos frágiles, nos sentimos inseguros. Entonces el mundo enseña que la abundancia es tener mucho para empezar a sentirnos seguros. En cambio, Dios nos enseña que busquemos primero el reino. Mira, dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino. Ay, Dios mío, este pensamiento es en reversa a lo que normalmente pensamos. Busquen primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Te pregunto, ¿por qué razón Jesús vivió sin afán? ¿Por qué vivió sin ansiedad? ¿Por qué Jesús vivió sin escasez cuando no tenía riquezas visibles? ¿Dónde? Porque estaba pensando, estaba viendo cómo veía y cómo pensaba el Padre. Es correcto. Estaba enfocado con mentalidad de reino. Su mente estaba conectada a la fuente de toda provisión. Entonces, aunque no tenía, no le faltaba nada, porque estaba confiando en el que le proveía todo para el momento cuando lo necesitara. ¿Estás conmigo? Quiero preguntarte, si fueras sobrino o sobrina de Carlos Slim Helú, tú no tuvieras nada en el banco, pero Carlos Slim fueras su chiqueada o su chiqueado. Aunque tu cuenta de banco no tuviera nada, tú te moverías por todos lados con una confianza, porque al momento en que necesitaras algo, oye tío, fíjate que necesito. Sí, mija, sí, mijo, cómo no, con gusto, dime, pásame tu número de cuenta, y al instante, ¡pum!, te mandaba 50,000 pesos, 100,000 pesos, 300,000, lo que ocuparas. ¿Por qué? Porque eras el chiqueado o la chiqueada y te iba a suplir todo, ¿verdad? Aunque no tenías nada o aunque no tienes nada, pero tu corazón está confiado. ¿Por qué razón? Porque estás enfocado en su riqueza. Así debe vivir el Hijo de Dios. Necesitamos cambiar nuestra manera de entender la abundancia. Nuestra abundancia no está por lo que tenemos, sino por quién tenemos. Cuando estaba Jesús hablando a una multitud, 5,000 personas, y luego llegó la hora de comer. Y a ver, Jesús, busquen qué hay de comer. Y los discípulos empezaron ahí, y entonces salió un muchachito con 5 panes y 2 pececillos. Los discípulos traían aquello y Jesús, esto es lo único. Hay que mandarlos al pueblo a que vayan por comida, porque es lo único que hay. Los discípulos estaban viendo 5 panes, 2 peces. Ahí estaba su enfoque. Y en la lógica humana no cuadraba.
5 panecillos con 2 pececitos para 5,000 personas. No, hombre, 2 o 3 se los agotan. ¿Sí me explico? Esa es la lógica. Eso es interpretar las circunstancias por lo que vemos. Pero Jesús no vio 2 pececillos y 5 panes. Jesús se nutrió en la confianza de saber que el Padre oye todo lo que Él habla. Porque Él piensa y habla, actúa como el Padre. Entonces Jesús veía que los discípulos estaban mortificados por la escasez, pero Jesús no estaba conectado con la escasez. Jesús estaba conectado con la abundancia del Padre. Y entonces Jesús, en su confianza, en su proceder natural, cuando oró y bendijo esos 5 panecillos y esos 2 peces, se multiplicaron de tal manera que sobraron 12 cestas. Porque estaba enfocado en lo invisible, en lo eterno, en el Dios que provee todo. Entonces, el Hijo de Dios tiene que actuar, tiene que aprender a vivir, a pensar como Jesús. Padre, se acerca el fin de mes y cuando volteo hacia atrás en mi vida, veo cuántas veces me has sacado de esas circunstancias. ¿Qué me hace creer que ahora me vas a fallar? Eso es conectarnos en lo eterno. Y sabes una cosa, ese es el medio, ese es el canal, como ha de vivir un creyente. Y cada vez que enfrente algo, debe de entender que la abundancia no es por lo que tiene tangible, sino por lo que tiene guardado en ese mundo invisible. Lo tenemos todo, hermanos. ¿Qué necesitamos? ¿Salud? Toma salud. ¿Necesitas dinero? Toma dinero. ¿Necesitas que se te abra una puerta para un trabajo? Toma el trabajo, porque Papá Dios es su deseo dártelo, Verónica. Es su deseo, te ama. Para Él no hay limitantes, pero nosotros cuando vemos, enfocamos en las circunstancias, en lo visible, entonces nuestra fe se tambalea. Porque no cuadra, no es posible que suceda. Porque todo está contrario. Eso pasa cuando enfocamos en lo visible. Pero cuando enfocamos en lo invisible, entonces cambia nuestra manera de entender la abundancia. Hermanos, la mentalidad de reino no mide la abundancia por lo que se ve, sino por su conexión con la fuente. Con la fuente. Jesús vio una oportunidad para manifestar la provisión del reino, tomó lo poco, lo bendijo, lo multiplicó, porque eso corresponde a la presencia de Dios. Allí en su presencia no falta nada. Y lo hizo con esa naturalidad. Hermanos, eso es abundancia de reino. No es tenerlo todo acumulado, guardado en ese momento, en ese instante. Es creer que no tenemos límites cuando sabemos que el Papá Dios está con nosotros. Eso cambia la definición de abundancia, hermanos. Aunque no lo tengamos, lo tenemos todo, porque tenemos al que lo tiene todo. El reino, hermanos, no elimina las necesidades. El reino no elimina las necesidades, las suple con un propósito del Padre. Quiere manifestar su gloria. Dios no elimina que tú y yo tengamos la enfermedad, no la elimina, nos hace pasar por ella para probarnos, para ver dónde enfocamos, para ver dónde estamos. Dios no elimina el problema en tu matrimonio, te hace pasar por él para probarte, para que nos demos cuenta en dónde enfocamos, hermanos. Y hasta que nosotros conectamos con lo eterno, entonces aquí pasa lo que estamos esperando. Y ¿sabes una cosa? Siempre pasa, porque ya sabemos el final.
Porque lo conocemos a Él. Entonces de allí viene la definición real de abundancia. Aunque no tengamos, lo tenemos todo, hermanos. Así es. Amén. Amén. Pero mira, Dios no permite, en muchos casos sí, pero Dios no permite normalmente que acumulemos. ¿Por qué razón? Porque a Dios le gusta que tú y yo estemos viviendo confiando. Él va a proveer todo. Él se hace cargo de todo. Pero no nos da los recursos Dios para que los acumulemos. Nos los da con un propósito. Es decir, nos da los recursos para cumplir asignaciones. Para que cumplamos el propósito que Dios tiene en tu vida a través del dinero. Dios nos da la salud en su momento, no para que tú digas, ay, ya tengo paz porque ya recuperé mi salud. Dios nos da la salud con un propósito para cumplir una asignación de reino, para que su gloria se manifieste, para que los que están alrededor reconozcan quién vive en ti. Hay un propósito más alto que simple y sencillamente que se cumpla mi necesidad. Hay un propósito más alto. Entonces, hermanos, quiero decirte algo para pasar a este punto. Dios desea que tú y yo vivamos con una mentalidad de reino y no que vivamos solo para sobrevivir. Dios desea cumplir un plan en nosotros mientras vivimos en este mundo terrenal. Y por eso el siguiente paso, hermanos, en esta mentalidad de reino es aprender a vivir enfocados en el propósito y no en solo para pasar de panzazo, no solo para sobrevivir. La mentalidad de reino se enfoca en una vida de propósito, no en sobrevivir. Mira, Jesús no vivía para sobrevivir, vivía para cumplir un propósito con su vida. Él estaba enfocado en el propósito. Él entendía perfectamente para qué había venido aquí al mundo. Y aunque lo acosaban, aunque vivía circunstancias y demás, él no se desenfocaba de su propósito. Él no se desenfocaba. Ese propósito que él tenía presente le daba dirección a su vida, le daba fuerza, le daba seguridad. Estaba enfocado en el propósito que él había recibido del Padre. Y él vivía enfocado en su plan, en su propósito, y eso le daba paz, porque para él su prioridad no era lo que le decían las circunstancias, sino que él estaba enfocado en hacer la voluntad de Papá Dios para lo que había sido enviado al mundo. Y la Escritura lo dice de esta manera en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese era su propósito. Y estaba enfocado con él de tal manera que desde ahí interpretaba todo. Y desde ahí, cuando necesitaba algo, lo tomaba del Padre. No le faltaba nada, tenía abundancia, aunque no tenía cuenta de banco. Porque estaba bien enfocado. Si tú y yo tenemos mentalidad de reino, hermanos, vamos a dejar de buscar lo que nosotros necesitamos y vamos a cambiar y vamos a empezar a decir: ¿qué quieres, Padre, que yo haga? ¿Qué quieres hacer conmigo en estas circunstancias? Vamos a empezar a dejar de vivir buscando nuestro beneficio y entonces vamos a empezar a buscar el propósito que Dios tiene con aquello. Con eso que estamos viviendo. Hermanos, la mentalidad de reino no busca su beneficio, busca propósito. La mentalidad de reino no busca ser reconocido, no busca el reconocimiento, busca obedecer al Padre.
La mentalidad de reino, hermanos, deja de intentar querer quedar bien con otros. Busca agradar a Dios en todo. La mentalidad de reino no reacciona ante el miedo. La mentalidad de reino responde al llamado de Dios, no al llamado del miedo. Hay una verdad importante que debemos de tener presente. Cuando tú y yo pensamos como Jesús, nuestro enfoque y nuestra percepción de la vida cambia. Mentalidad de reino es entender que cada día tiene un propósito más alto que lo que nosotros necesitamos para vivir. Tenemos que desprendernos de nosotros, hermanos, porque la vida, el universo, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Pero cuando estamos enfocados en nosotros, en mí, en lo que yo ocupo, lo que yo necesito, lo que me falta, lo que no tengo, cuando estamos enfocados ahí, vivimos vidas miserables. Nuestra vista debe estar puesta en lo eterno. Y lo eterno se va a manifestar. ¿Por qué razón? Mira, simple y sencillamente, mantener nuestra vista en lo eterno es fe. Y al que cree, todo le es posible. Solo pasa así. Pero no pasa cuando enfocamos en las circunstancias, hermanos. No pasa. Es importante que vivamos creyendo que tenemos un propósito más alto que solamente traer pan a la casa. Necesitamos creer que hay un propósito más alto en nuestra vida que solo comprarle ropa a nuestros hijos. Necesitamos creer que nuestra vida tiene un sentido más alto que solamente comer saludable, hacer ejercicio, que solamente mantenernos bien. Pues hay que llevárnosla bien con todos. Necesitamos entender que la vida tiene un propósito más alto que solo eso. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. No te he perdido. Pónganse de pie, por favor. Voy a darte unas últimas palabras para terminar. Lee conmigo lo que aquí está enfrente. Tener a Cristo en el corazón, hermanos, nos da acceso a la vida eterna. Somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Todas nuestras faltas del pasado han sido borradas. Hemos sido adoptados como hijos suyos solo por tener a Cristo en nuestro corazón. Eso nos da vida eterna, tener a Cristo en el corazón. Pero tener la mente de Cristo mientras vivimos aquí en la tierra, eso nos va a permitir manifestar la vida del reino aquí mientras vivamos. Y eso es lo que a la iglesia le hace falta. Manifestar vida de reino. Y le falta porque los hijos de Dios, los creyentes, ignoramos esto. Por eso creemos que los milagros, por eso creemos que los acontecimientos sobrenaturales son solamente para un pequeño grupo de hijos VIP de Dios. Creemos que a ellos Dios los oye y al resto no. De hecho, se acerca mucha gente y nos dice: Eleazar, quiero que ores por mí porque a ti Dios te oye. Eso ya pone en evidencia que no cree que a él Dios le oiga. Creen que Dios oye solamente a un pequeño grupo de personas en la iglesia, y no es cierto. Estamos oyendo mentiras y estamos creyendo mentiras. No estamos enfocando en la verdad eterna de Dios, que dice que su oído está atento para escuchar nuestras oraciones. Estamos ignorando y pisoteando toda la palabra porque estamos oyendo mentiras. Necesitamos cambiar, hermanos. Necesitamos aprender
a vivir como Jesús pensaba y como Jesús actuaba. Por eso la serie de enseñanzas que estamos teniendo se titula Creer no es suficiente. Hay que pensar como Él. Porque solo cuando pensamos como Él se manifiesta en nosotros la vida del reino. Solamente cuando pensamos como Él, la vida se transforma. Y Dios no quiere solamente tener gente salva. Quiere que nos convirtamos en embajadores en este mundo, para que transmitamos al mundo que está en tinieblas, que no lo conoce, nuestras vidas transformadas, les comuniquen, les hablen de Jesús y ellos también crean y también sean salvos. Ese es el propósito más alto. Ese propósito está por encima de cualquier propósito personal aquí presente. El propósito de Dios es salvar al mundo. Pero Él no va a enviar ángeles. Él no va a enviar a Jesucristo otra vez. Él ya lo hizo y nos ha dado a ti y a mí la encomienda de tú y yo ser embajadores para hablarles a los que no lo conocen y sean salvos. Pero no vamos a poder hacerlo, hermanos, si tú y yo seguimos pensando con una mentalidad de este mundo. Necesitamos mentalidad de reino. Cierra tus ojos. Yo no sé qué te habló Dios. Yo no sé de qué forma impactó tu corazón. Yo no sé, pero estoy seguro que Dios te ha hablado. Estoy seguro que Dios ha depositado semillas de vida dentro de tu corazón. Cierra tus ojos y habla con Dios. Este pequeño espacio. Dale gracias por la palabra que hemos recibido, por la palabra que nos ha dado. Padre, eres bueno, eres grande. Y tú has querido, Dios mío, en nuestras vidas no solamente darnos salvación, darnos el perdón. Tú quieres transformarnos. Porque tú, es tu deseo, es tu anhelo, Señor, que nuestra vida refleje a Jesús realmente. Refleje esa vida de reino, esa vida donde lo sobrenatural es lo natural, es lo ordinario. Padre, que esta palabra, como martillo, rompa la dureza de nuestro corazón y establezca tu verdad. Establezca, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Haga surgir en nosotros la vida que tú tienes para nosotros y que nos la has dado por medio de Jesucristo. Porque en esa cruz, Señor, tú nos diste vida, verdadera vida. Gracias te doy, Padre, porque tú estás levantando una generación que cree en ti de una manera diferente. Una generación que no se rinde ante la escasez, que no se rinde ante el temor, ante la duda. Con tu Espíritu Santo estás despertando una generación, Dios mío, de hombres y mujeres que ya no piensan como pensamos los hombres naturalmente, sino que pensamos con mentalidad de reino. Gracias, Padre, porque esta mentalidad nos enseña a no enfocar, Dios mío, en la escasez, en lo que no tenemos, sino en la abundancia, en la provisión eterna que tenemos en ti. Lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Ponme la siguiente, por favor, mija. Enfoca en esto. No olvides la que sigue. Por favor, no olvides estos 3 puntos. La mentalidad de reino ve lo invisible más real que lo que sí vemos.
La mentalidad de reino cambia nuestra manera de entender la abundancia. En Él lo tenemos todo, aunque carezcamos de momento aquí. Tercero, la mentalidad de reino se enfoca en una vida de propósito, no en solamente sobrevivir. La que sigue, por favor. Espero que el Señor de verdad nos haya hablado. Él desea establecer en nosotros mentalidad de reino. Amén. Damos un aplauso a Dios.